Bueno, tenemos que explorar qué es lo que ocurre en las relaciones diplomáticas, las relaciones internacionales de México, sobre todo con Cuba. Yo decía al principio de este programa, ¿cuál es la necesidad o la necedad de enfrentar a Estados Unidos para defender a Cuba? ¿Qué nos está dando Cuba? Además de pues un puñado de médicos especialistas que parece que ni son especialistas ni son médicos. Bueno, por ello he invitado hoy al ex embajador de México en Cuba, Ricardo Pasco, un gran intelectual, un gran ideólogo, escritor y además diplomático. Ricardo, ¿cómo estás? Gracias por atender esta invitación. Con mucho gusto, Carlos. Un gusto saludarte. ¿Cuál es la urgencia del gobierno de México por defender a Cuba de la manera en que lo ha hecho, enfrentándose incluso a Joe Biden? Yo creo que ha habido en la política exterior de México siempre un doble juego entre ser amigo de Estados Unidos y enfrentársele como una manera un poco de reivindicar la independencia, la autonomía en la toma de decisiones de nuestro país y un poco tratar de consolidar una cierta identidad latinoamericana cuando al mismo tiempo consolidamos la relación hacia el norte. Es una gran ambivalencia en nuestra historia, en el fondo, y la ambivalencia tiene que ver con la proximidad con Estados Unidos y de alguna manera la distancia geográfica con América Latina. Entonces, esta ambivalencia ha marcado incluso la cultura nacional. Y en ese sentido, Carlos, me parece que López Obrador lo que representa es esta añoranza de algún sector de la sociedad de confirmar con mayor firmeza, fuerza, insistencia, una supuesta autonomía de México frente a Estados Unidos. Y qué mejor manera de hacerlo que arribándonos o arrimándonos al árbol cubano. Oye, como una manera de enfrentar a la relación con el norte. Pero dime algo, esta añoranza, así lo has calificado tú, esta añoranza, ¿hasta dónde nos va a llevar? ¿Hasta dónde va a estirar la liga? Porque no solamente es traer al presidente cubano en la fiesta cívica más importante de nuestro país, que es la independencia. No solamente es determinar discursos de apoyo a Cuba en la Organización de las Naciones Unidas, sino que esta misma semana inició la Cumbre de las Américas en Estados Unidos y el presidente de México no fue porque no iba a Cuba, entre otros de sus amigos. Así es. Bueno, por un lado, insisto que es una parte como ideológica de esta añoranza de soberanía, esta obsesión que hemos tenido como país de afirmar nuestra soberanía, cuando al mismo tiempo hemos firmado un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. O sea, tan contradictoria y ambivalente es nuestra historia como esa. Como también la añoranza de volver a la época preconquista y admirar a los aztecas y despreciar los españoles. Esta contradictoriedad es parte de nuestra historia, algo que demuestra que no hemos resuelto en el fondo quiénes somos. Pero en el caso concreto del López Obrador, también creo que está yendo un paso más allá de eso. Porque esto no es nuevo, otros presidentes han hecho lo mismo, López Portillo, Echeverría, etcétera. No, ahora ha dado un paso adicional, Carlos. Cuando él visitó a Cuba, él fue con los dos generales mexicanos más importantes de nuestro país, el secretario de la Defensa y el secretario almirante de la Marina. Al llevarlos a Cuba, desde mi punto de vista, lo que él quería mostrarles y que ellos vieran con sus propios ojos, el modelo cubano de cómo se han fusionado en el poder político civiles y militares. Cómo los militares cubanos están administrando una parte muy importante de la economía cubana, cómo son parte al mismo tiempo de la estabilidad
política al ejercer el control sobre las armas y la capacidad de represión. Y esta combinación de dos factores, militares como empresarios y militares como represores, es lo que creo que López Obrador quería que los generales mexicanos vieran. A mí me parece muy preocupante el esquema que él está proponiendo, porque ningún presidente mexicano había planteado esto. Oye, Es decir, embajador, a mí más que preocupante me parece grave esta posición que estás marcando. No, pues absolutamente grave, Carlos, porque lo que está proponiendo es un nuevo acomodo de las fuerzas políticas en México, es decir, una posibilidad de un triunvirato más bien, sí, entre militares, civiles, su partido y, por decirlo con absoluta franqueza, una asociación con el narcotráfico. Es decir, está planteando López Obrador un nuevo esquema de gobernabilidad para México. Y para esto llevó los militares a Cuba, para que ellos vieran la viabilidad, la factibilidad de que ellos fueran parte de un nuevo esquema de gobierno en México. Y esto me parece verdaderamente grave, porque es romper con la Constitución en la práctica, sin decir que rompe con el pacto que ha implicado nuestra Constitución del 17, porque nuestra Constitución es un pacto social histórico. Y sin embargo, él está proponiendo en la práctica romper el pacto constitucional y crear un nuevo modelo de gobernanza. Y eso es lo que me parece grave, que él está pensando que el modelo cubano, con el nuevo ingrediente que es el narcotráfico en nuestro caso, se puede crear un nuevo bloque gobernante en México, sin cambiar la Constitución, pero violándola totalmente. Es la segunda ocasión que en menos de una semana escucho que dos personajes de peso específico en la política, en la academia y en lo intelectual, como Porfirio Muñoz Ledo y el embajador Ricardo Pasco, hablan de la asociación del gobierno mexicano con el narcotráfico. Es la segunda ocasión que escucho esto públicamente y es verdaderamente estremecedor. Ricardo, ¿qué significa el hecho de que nos envíen a médicos especialistas cubanos? Dime, ¿realmente son médicos, realmente son especialistas o son guerrilleros disfrazados? No, mira, no son guerrilleros, tampoco sé si sean médicos realmente, son un disfraz, Carlos. Son una manera de encubrir otra cosa. Porque 500 médicos no necesitamos en México, ni especialistas, ni generalistas, internistas. Eso no resuelve ningún problema en nuestro país. No, el hecho es que traer a los médicos es simplemente para encubrir otra cosa. Y esa otra cosa, Carlos, es que López Obrador quiere mandar dinero, mucho dinero, a Cuba para ayudar a Cuba a saldar su crisis económica, que por cierto, tampoco va a resolver la crisis económica de Cuba, porque no tenemos esa capacidad. Entonces, yo creo que lo que este asunto de los médicos representa en realidad es el teatro de un lado de la escena, para que en otro lado de la escena estemos mandando dinero a Cuba para tratar de ayudar a ese gobierno, pues a saldar sus deudas, a pagar algunas cosas que tiene que comprar, que no tiene dinero porque no tiene liquidez, porque Cuba está viviendo una profundísima crisis económica que es terrible, tan terrible que están huyendo los cubanos de la isla. Y que esto también fue parte de la visita a la isla por parte del López Obrador, que era tratar de ver cómo manejaba ese asunto de que están huyendo tantos cubanos de Cuba y pasando por territorio mexicano tratando de llegar a Estados Unidos. ¿Qué porcentaje, señor embajador, qué porcentaje del salario que se le va a pagar a cada médico se va para el gobierno de Cuba? Pues yo creo que entre el 90 y el 93% de lo que se le paga a cada médico va al gobierno,
y el médico se queda con entre un 6 y un 10%. Según ellos mismos han dicho esto, no es mi cálculo al aire, sino que es lo que ellos han expresado en sus propias declaraciones. Y hay que decir que a estos médicos extranjeros se les está pagando mucho más que lo que recibe de salario un médico especialista en uno de los centros más importantes como el Siglo XXI, por ejemplo, en la Ciudad de México. Sí, bueno, lo que calculamos con base en los documentos oficiales de lo que se le dio al gobierno de Cuba por la visita de médicos durante la pandemia y dividido por el número supuesto de médicos que llegaron, se calculó que se les pagaba a cada uno alrededor de 144,000 pesos mensuales. A ver, embajador, no me digas que ellos sí tienen el derecho de ganar más que el presidente de México. Los consejeros del INE no, pero los cubanos extranjeros sí. No, bueno, Carlos, tú sabes perfectamente bien que en política cualquier cosa es retórica, ¿no? El ataque a los consejeros del INE por sus salarios es para tratar de quitar al INE y quitar su independencia del gobierno y sujetarlo al gobierno. Y en el caso de los cubanos es simplemente el pretexto para mandar mucho dinero al gobierno cubano para que trate de saldar algunas de sus deudas. Muy bien, señor embajador, pues muchas gracias por haber aceptado esta conversación. Con mucho gusto, Carlos. Un Gracias. placer estar contigo. Mi reconocimiento y un fuerte abrazo al señor embajador Ricardo Pasco Piers. Uf. Sí, sin palabras, ¿no? La asociación del gobierno de México con el narcotráfico. Luego la intención de destruir y desaparecer al INE. Y luego el disfraz de los médicos cubanos que vienen porque el gobierno de México está interesado en sacar adelante a la crisis allá y no a la recesión de acá. Vamos, pues.